Hola chicos de quinto, papás de Abril, papás de Fer, de Leo, de Carla, de Itzel, ¿ok? Estamos aquí para brindarles nuestro apoyo y ahora el tema que nos atañe pues es el área de los paralelogramos. Recordamos primero que tenemos dos magnitudes que podemos medir de una figura. Una sería el perímetro, que recordemos que es el contorno, todo lo que está rodeando mi figura, ya sea un triángulo, un círculo, un cuadrado, un pentágono, etc. Ese sería nuestro perímetro. Cuando ya vamos a medir todo lo que contiene esa figura adentro del perímetro, ahí ahora sí vamos a hablar de área. Y nos dice, para obtener el área de una figura, es multiplicar la longitud de la base por la altura. ¿Qué quiere decir la longitud? Medir de lado a lado, de esquina a esquina. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo, la longitud va a ser de un vértice al otro, de otro vértice, ¿ok? Y nos dice, voy a multiplicar, si es un paralelogramo, que un paralelogramo recordamos que tiene dos lados paralelos y otros dos lados paralelos, por lo tanto son dos parejas de lados paralelos, es lo que distingue a un paralelogramo. En un paralelogramo tenemos lo que sería el cuadrado, el rectángulo, el romboide y el rombo, por ejemplo. Recordamos que tienen sus dos parejas de lados y en este caso lo que vamos a obtener es el área, que nos dice multipliquemos la base por la altura. Paralelogramo, ya tenemos aquí nuestra definición y aquí tenemos tres ejemplos de paralelogramos que tienen tanto una base cada uno como una altura. No importa la manera en que los coloquemos, si te fijas, este que está acostadito puede parecerse este que está paradito. En este caso yo voy a tomar aquí la base, en este caso no importa que la base sea más pequeña, no importa. De todas maneras lo que voy a hacer es calcular su área. En la figura, le vamos a llamar la figura 1, la figura 2 y la figura 3. Lo estoy colocando con números romanos para que no perdamos de vista esta numeración también. En este caso, en la figura 1 me dice que va a medir 6 centímetros y su altura midiéndola va a medir 3 centímetros. La figura 2, en este caso la base que está pequeña como observas, mide 2 centímetros y la altura vamos a ponerle 5 centímetros de altura. Y en nuestra figura 3 le vamos a poner, para que no sea un poquito más complejo, 14 centímetros y de altura 6 centímetros. Esas son las medidas que le vamos a colocar a la figura. En la figura 1, la base, recordamos que son 6 y le tengo que colocar la unidad de medida siempre para no perderlo de vista. Recuerden que a veces medíamos en centímetros y acabamos contestando en metros o viceversa. La altura, 3 centímetros. Y me remito a mi fórmula que dice que voy a multiplicar. En este caso el área siempre me dice que es multiplicar base por altura. Anoto aquí la fórmula para que la tengamos muy presente. Solamente hago una multiplicación, 6 por 3 me va a dar 18 centímetros. Me falta algo que es lo que le tenía que colocar, 18 centímetros cuadrados. ¿Te acuerdas por qué se obtiene el cuadrado? Porque dijimos que estamos multiplicando dos medidas. Es un 2, por lo tanto me indica que multiplique dos medidas. ¿Te acuerdas que en algún momento vimos que también había centímetros cúbicos? Y que decíamos que ahí ya es cuando son figuras tridimensionales. Cuando multipliqué base por altura y por el ancho de esa misma figura. En este caso solamente me voy a quedar con el cuadrado. Lo mismo hago con la figura 2, en este caso mi base mide 2 centímetros, mi altura mide 5 centímetros. 2 por 5 me va a dar 10 centímetros cuadrados. Y en mi última figura tengo 14 centímetros y tengo de altura 6 centímetros. Hago mi operación
6 por 4, 24, llevo 2, 6 por 1, 6 y 2, 84. Mi resultado va a ser, por lo tanto, 84 centímetros cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces mi figura no estoy midiendo su contorno, sino estoy midiendo todo el interior de mi figura. Que a lo mejor si yo esta misma figura la dividiera en cuadritos de 1 centímetro cada uno, en el primer caso tendría 18 cuadritos, en el segundo 10 cuadritos y en el último 84 cuadritos. Ese es el interior, ese es el área, es lo que ahí tenemos que mantener presente. Vamos a suponer que ahora tuviéramos un rectángulo. Sería la misma fórmula que en un cuadrado, por ejemplo. Nada más que acuérdate que en el cuadrado se llama lado por lado, en un rectángulo se llama base por altura. En este caso, un romboide, pues es esta figura que decíamos que es como un rectángulo que simplemente se hace un poquito de ladito, como si le aplastara sus lados para que cupieran otro y estuvieran al ladito. Si yo tengo ahora un rombo, lo único que tengo que hacer es lo mismo. Recuerda que este es como si fuera dividido en dos triángulos. Voy a medir en este caso la base y voy a medir la altura. Y me va a dar también el área total que contiene. El rombo puede estar en forma vertical, puede estar en forma horizontal. Lo mismo, puedo obtener dos triángulos así o puedo obtener triángulos así. ¿Ok? Incluso recordábamos que había casos en los que volteábamos los triángulos y podríamos formar ya sea un cuadrado o un rectángulo. ¿Te acuerdas que lo vimos? Que un rectángulo o un cuadrado incluso lo podemos dividir en triángulos. Si a ti te sirve recortar esa figura y reacomodarla para que te sea más fácil obtener su área, no hay ningún problema. Simplemente explica el procedimiento que llevaste a cabo o pega tus figuras ahí y coloca tu resultado. Finalmente nos tiene que dar el mismo resultado independientemente del procedimiento que tengamos, ¿ok? Entonces espero que te haya servido esta explicación. Recordamos, paralelogramo tiene dos pares de lados opuestos paralelos, el área se obtiene multiplicando base por altura y mi resultado me tiene que dar en centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, metros cuadrados, etc. ¿Ok? Muy bien, mucha suerte.